Hay una voz dentro de ti que miente, no a veces, constantemente, con una convicción tan natural, tan familiar, tan tuya, que nunca se te ocurrió cuestionarla. Te dice que no puedes, que no mereces, que los demás te juzgan, que ya es tarde, que eres diferente a los que sí lo logran, que intentarlo es arriesgarse a quedar en ridículo, que mejor esperar, que mejor no. Y tú la escuchas, la obedeces, la confundes con tu instinto, con tu intuición, con tu verdad más profunda. Pero hay algo que esa voz nunca te ha dicho, que ella no eres tú. Esta es la historia de un hombre que vivió 40 años creyendo todo lo que su cabeza le decía, y que el día que dejó de creerlo, su vida entera empezó a tener una forma diferente. Escucha con atención, porque lo que vas a entender hoy es algo que muy poca gente descubre antes de que sea demasiado tarde. México, Michoacán, 1958. El pueblo de Pátzcuaro tiene una luz que no existe en ningún otro lugar. Es una luz que viene del lago y rebota en las paredes blancas y en los tejados de teja roja, y que, a ciertas horas de la tarde, parece que el mundo entero estuviera hecho de algo más lento y más hondo que el resto de los lugares. En ese pueblo vivía Fermín Solórzano Ruiz, 41 años, carpintero, hijo de carpintero, nieto de carpintero. Fermín hacía mesas, sillas, marcos de ventana, puertas con bisagras que no chirriaban. Era bueno en eso, muy bueno. Sus manos conocían la madera de una manera que no se aprende en ninguna escuela, que solo se aprende pasando la infancia entera, oliendo el aserrín y escuchando el canto de la garlopa sobre el cedro. Pero Fermín tenía un problema que nadie veía desde afuera. Tenía una voz. No era la suya propia cuando hablaba con los clientes. Era la otra, la de adentro, la que no descansaba nunca. Cuando un cliente le encargaba algo nuevo, algo que nunca había hecho, la voz decía: «Vas a arruinarlo». Cuando alguien lo felicitaba por una pieza, la voz decía: «Se están burlando, no lo dicen en serio». Cuando pensaba en expandir el taller, en contratar ayudante, en llevar sus muebles al mercado de Morelia, donde los compradores pagaban el doble, la voz decía: «¿Quién eres tú para eso? Quédate donde estás. Aquí, al menos, no fracasas». Y Fermín la escuchaba. Siempre la había escuchado. Desde tan chico que ya ni recordaba cuándo había empezado. La voz hablaba con su mismo tono, usaba sus mismas palabras. Sabía exactamente qué argumentos usar para que él no se moviera. Era, en todos los sentidos, la voz más convincente que había escuchado en su vida, porque era la única que nunca se callaba. Su esposa Hortensia lo veía desde afuera y no entendía del todo lo que pasaba adentro. Solo veía que Fermín era un hombre que podía más de lo que hacía, que tenía talento que no usaba, que había algo entre él y su propio potencial que no podía nombrar, pero que olía a miedo. Un domingo de octubre llegó al taller un hombre que Fermín no esperaba. Se llamaba Don Ezequiel. Era comerciante de Morelia. Había llegado a Pátzcuaro por negocios y alguien le había dicho que el carpintero Solórzano hacía el mejor trabajo de la región. Don Ezequiel caminó despacio por el taller. Tocó las superficies. Abrió y cerró una puerta terminada. Levantó una silla y la volvió a poner. Todo con esa calma de quien sabe lo que busca y lo reconoce cuando lo encuentra. Luego se volvió hacia Fermín. «¿Cuánto cobra por una mesa de comedor con 6 sillas, madera de primera, terminado fino?»
Fermín abrió la boca, y antes de que pudiera hablar, la voz dijo: «Pide poco. Si pides lo que vale, se va a ir. No te lo va a pagar. Eres un carpintero de pueblo, no un maestro de ciudad». Fermín dijo un precio que era la mitad de lo que valía el trabajo. Don Ezequiel lo miró. Frunció levemente el ceño. «¿Eso es todo?» «Sí, señor». Don Ezequiel asintió despacio. «Le voy a ser honesto, Fermín. Ese precio me dice que usted no sabe lo que tiene en estas manos. En Morelia me cobrarían el triple, y no harían la mitad de lo que veo aquí». Fermín no supo qué responder. Don Ezequiel sacó su billetera. «Le voy a pagar el doble de lo que me pidió. Y cuando termine, quiero que me traiga más piezas. Tengo compradores en Guadalajara que pagan bien por trabajo así». Dicho eso, dejó la mitad del pago sobre el banco de trabajo y se fue. Fermín se quedó solo en el taller mirando los billetes. Y la voz, que había estado tan segura un momento antes, que había sido tan convincente, tan absoluta, tan irrefutable, guardó silencio, solo por un momento. Pero ese momento fue suficiente para que Fermín notara algo que nunca había notado antes, que la voz se había equivocado, completamente, sin matices, sin medias tintas. Se había equivocado. Y si se había equivocado esta vez, ¿cuántas otras veces se había equivocado antes? La pregunta se instaló en él como una astilla, pequeña, profunda, imposible de ignorar. Esa noche, Fermín no durmió bien, no por angustia, por algo diferente, por el tipo de inquietud que llega cuando algo en lo que siempre creíste empieza a mostrar su primera grieta y ya no puedes fingir que no la viste. Se levantó antes del amanecer, salió al taller, encendió el mechero, se sentó en el banco de trabajo sin herramientas, sin madera, sin nada entre las manos, y por primera vez en su vida, en lugar de escuchar la voz, la observó, la dejó hablar, la escuchó como se escucha a un extraño, con distancia, con curiosidad, sin obedecer automáticamente. La voz dijo: «Esto es una tontería, vuelve a la cama». Fermín se quedó sentado. La voz dijo: «Don Ezequiel fue amable, no te ilusiones, no va a volver». Fermín no se movió. La voz dijo: «Eres carpintero de pueblo. Siempre lo fuiste, siempre lo serás». Y Fermín, por primera vez, le respondió, no en voz alta, por adentro, con una pregunta sola: «¿Cómo lo sabes?». La voz no respondió, y en ese silencio, en esa pausa donde la voz no tuvo respuesta, Fermín tocó sin saberlo la verdad que Marco Aurelio había escrito 19 siglos antes en sus meditaciones personales, para sí mismo, en la oscuridad de su tienda de campaña. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando entiendas eso, habrás encontrado la fuerza. La charla mental no es la mente, es un ruido que la mente produce. Y el ruido no es la fuente, solo es el ruido. Fermín, no eras esa voz, nunca lo había sido. Los días siguientes fueron extraños, no dramáticos, extraños. Fermín seguía haciendo lo mismo: levantarse, desayunar, ir al taller, trabajar la madera. Pero algo había cambiado en la relación con lo que ocurría adentro de su cabeza. Antes, cuando la voz hablaba, él reaccionaba, se encogía, daba un paso atrás, ajustaba sus decisiones para satisfacer lo que la voz pedía. Ahora la escuchaba, la notaba, y luego preguntaba: ¿esto es verdad o es miedo con vos? La diferencia entre esas dos cosas, que parecen sutiles desde afuera, era enorme desde adentro, porque la voz del miedo siempre suena urgente.
Siempre suena cierta. Siempre tiene argumentos. Pero cuando la examinas, cuando le pides que muestre sus pruebas, cuando la tratas no como una verdad absoluta, sino como una hipótesis que necesita verificarse, se afloja, pierde consistencia, se vuelve lo que siempre fue, una reacción automática del cerebro que intenta protegerte del peligro manteniéndote quieto. El problema es que el cerebro no distingue entre el peligro real y el peligro imaginado. Para el cerebro de Fermín, intentar vender en Morelia era tan peligroso como encontrarse con un animal salvaje en el monte. La respuesta era la misma. Quieto, no te muevas, espera a que pase. Pero el peligro de crecer no pasa si esperas, solo se vuelve más grande. Epicteto, que había sido esclavo y luego filósofo, lo explicó con una sencillez que todavía duele. No son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre los eventos. No es el encargo nuevo lo que asusta, es lo que la mente dice sobre el encargo nuevo. Y esos juicios, esos comentarios automáticos que la mente produce sin que nadie se los pida, no son hechos, son interpretaciones. Y las interpretaciones se pueden cuestionar. Fermín empezó a cuestionarlas. Una mañana, Hortensia entró al taller con café y lo encontró parado frente a la mesa que estaba construyendo para don Ezequiel, con las manos en los bolsillos y una expresión que ella no reconocía de inmediato. «¿Qué tienes?», preguntó. «Estoy pensando». «¿En qué?». Fermín la miró. «¿En cuántas veces me dije a mí mismo que no podía hacer algo antes de intentarlo?». Hortensia se quedó quieta con el café en la mano. «¿Y?». «Que no recuerdo una sola vez que haya tenido razón». Hortensia dejó el café sobre el banco. No dijo nada, solo le puso la mano en el hombro un segundo. Y se fue. A veces las personas que te aman no necesitan decir nada, solo necesitan estar ahí cuando por fin ves lo que llevaban años esperando que vieras. Aquí hago una pausa. Si esto que estás escuchando te está tocando algo, si reconoces esa voz dentro de ti porque también la tienes, porque todos la tenemos, entonces este canal está haciendo lo que se supone que debe hacer. Si aún no estás suscrito, es el momento. No te pido que lo hagas por mí, te pido que lo hagas por ti, para que este tipo de contenido siga llegando cuando más lo necesites. Y dime en los comentarios, ¿de qué te ha convencido tu voz interna que luego resultó ser mentira? Quiero leerlo. Ahora volvemos. Porque lo que viene es donde la historia cambia de verdad. La mesa de don Ezequiel quedó lista 3 semanas después. Era la mejor pieza que Fermín había hecho en su vida. No porque hubiera usado madera diferente ni herramientas que no tuviera antes, sino porque la había hecho con una atención diferente, sin la voz diciéndole en cada paso que estaba a punto de arruinarlo, con esa calma nueva de quien trabaja sin el peso del juicio constante sobre cada gesto. Cuando don Ezequiel vino a recogerla, la miró durante varios minutos sin hablar. Pasó los dedos por los bordes, abrió y cerró uno de los cajones que Fermín había añadido sin que se los pidieran, porque vio que quedarían bien y decidió hacerlos. «¿Por qué añadió los cajones?», preguntó don Ezequiel. «Porque la mesa los necesitaba», dijo Fermín. Don Ezequiel lo miró y sonrió. «Fermín, usted no es carpintero». Fermín frunció el ceño. «Es artesano», dijo don Ezequiel. «Hay una diferencia. El carpintero hace lo que le piden, el artesano hace lo que la pieza necesita».
Esa distinción, dicha así de pasada, sin pretender ser una lección, fue la lección más importante que Fermín había recibido en 41 años, porque tenía que ver exactamente con lo que había estado aprendiendo sobre la voz de adentro. El carpintero obedece, la voz obedece. Hace lo mínimo necesario para no fracasar, para no arriesgarse, para no sobresalir demasiado y quedar expuesto. El artesano escucha algo más profundo que la voz. Escucha la materia, escucha lo que la situación pide, escucha desde un lugar más quieto, más sabio, más real que el parloteo constante del miedo disfrazado de prudencia. Los estoicos llamaban a eso el logos, la razón profunda, la inteligencia que no grita, sino que susurra, que no urge, sino que orienta, que no protege del riesgo, sino que ayuda a evaluarlo con claridad. Fermín había confundido toda su vida el miedo con el logos, la reacción automática con la sabiduría, el ruido con la verdad. Ya no los confundía. Don Ezequiel cumplió su palabra. En los meses siguientes, Fermín recibió encargos de Morelia, luego de Guadalajara, luego de un hotel en Ciudad de México que quería muebles para sus habitaciones de lujo. No fue fácil. Hubo momentos donde la voz volvía con fuerza. Cuando llegó el encargo del hotel, la voz dijo con toda su convicción: «Esto es demasiado para ti. Te van a descubrir. Van a darse cuenta de que eres un carpintero de pueblo y te van a rechazar. Y vas a quedar en ridículo frente a gente de ciudad». Fermín escuchó la voz, la reconoció y le hizo la pregunta que había aprendido a hacerle. ¿Tienes pruebas o solo tienes miedo? La voz no tenía pruebas. Fermín aceptó el encargo del hotel. Tardó más de lo esperado. Tuvo que aprender técnicas que no conocía. Tuvo que pedir ayuda a un maestro de Morelia, que sabía hacer ciertos acabados que él nunca había intentado. Tuvo que invertir en herramientas nuevas que no sabía si podría pagar si el encargo salía mal. Pero lo terminó. Y quedó bien. Tan bien que el hotel encargó más. Y la voz, que había estado tan segura del desastre, tuvo que quedarse callada una vez más. Cada vez que la voz se equivocaba y Fermín podía verlo con claridad, su poder sobre él se reducía un poco más. No desaparecía, nunca desaparece del todo, pero se volvía más fácil de identificar, más fácil de cuestionar, menos automática en su dominio. Séneca lo escribió con esa precisión que tiene la gente que ha sufrido mucho y pensado más. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mayor parte del dolor que sentimos no viene de lo que ocurre, viene de lo que la mente dice que va a ocurrir. Y lo que la mente dice que va a ocurrir casi nunca ocurre exactamente así. Fermín había sufrido 40 años de una catástrofe que nunca llegó, solo porque una voz se la había prometido. Pasaron 3 años. El taller de Fermín ya no era el cuarto pequeño detrás de la casa. Era un espacio propio, con 2 aprendices que él mismo enseñaba, con pedidos que llegaban de 3 estados, con un nombre que en el mundo de los muebles artesanales de Michoacán ya empezaba a significar algo. Hortensia había dejado de mirarlo con esa mezcla de amor y preocupación de quien ve a alguien vivir por debajo de lo que puede. Ahora lo miraba diferente, con el orgullo tranquilo de quien estuvo ahí antes de que hubiera razones obvias para estar. Un domingo, uno de los aprendices, un muchacho de 19 años que se llamaba Celestino, vino a Fermín con una expresión que Fermín reconoció de inmediato, porque era la misma que él había tenido durante décadas.
Don Fermín, me llegó un encargo grande, más de lo que he hecho. No sé si puedo. Fermín lo miró. Dejó la herramienta sobre el banco. ¿Tienes las manos para hacerlo? Celestino miró sus manos. Creo que sí. ¿Tienes el tiempo? Sí. ¿Tienes los materiales? Sí. Entonces, ¿qué es lo que no tienes? Celestino tardó en responder. Seguridad. Fermín asintió despacio. La seguridad no llega antes de hacer las cosas, dijo. Llega después. Siempre después. Quien espera sentirse seguro para empezar, nunca empieza, porque la cabeza siempre va a encontrar una razón para esperar un poco más. Celestino lo escuchó sin decir nada. Esa voz que te dice que no puedes, siguió Fermín, no eres tú. Es miedo con tu voz. Y el miedo no sabe lo que tú puedes, solo sabe lo que tú todavía no has hecho. Celestino asintió, lentamente, como quien recibe algo que necesitaba recibir desde hace tiempo. Acepta el encargo, dijo Fermín, y cuando la voz te diga que vas a arruinarlo, pregúntale si tiene pruebas. Celestino lo miró. ¿Eso funciona? Fermín sonrió, una sonrisa pequeña de las que no necesitan público. Llevo 3 años comprobándolo. Marco Aurelio fue emperador de Roma. Tenía el peso del mundo más grande de su tiempo sobre los hombros, y aún así, cada noche se sentaba a escribir para sí mismo, no para la historia, no para el aplauso, solo para sí mismo, y se recordaba una verdad que tenía que repetirse, porque sabía que el ruido del mundo, incluyendo el ruido de adentro, intentaría hacérsela olvidar. La mente que está libre de pasiones es una fortaleza. No hay lugar más fuerte ni más seguro al que un hombre pueda retirarse. Fermín encontró esa fortaleza tarde, 41 años tarde, pero la encontró. Y desde que la encontró, nadie pudo quitársela. Ni la voz, ni el miedo, ni los encargos que salían mal, ni los días donde el cedro no cooperaba y las bisagras no cerraban, y el cliente llegaba antes de tiempo. Porque la fortaleza no es la ausencia de dificultad, es el lugar dentro de ti donde la dificultad no puede dictar quién eres. Y tú, que estás aquí ahora mismo escuchando esto, ¿cuántas veces esta semana le obedeciste a una voz que no tenía pruebas? ¿Cuántas decisiones tomaste o dejaste de tomar? Porque algo adentro te dijo que no podías, que no merecías, que no era para ti. No te pido que respondas en voz alta. Solo te pido que la próxima vez que escuches esa voz, te detengas un segundo antes de obedecerla y le preguntes lo que Fermín aprendió a preguntarle. ¿Tienes pruebas? ¿O solo tienes miedo? Porque esa pregunta, tan pequeña, tan sencilla, tan fácil de olvidar en el momento que más la necesitas, es la diferencia entre una vida que la voz diseñó para mantenerte quieto y una vida que tú decidiste construir a pesar de ella. Epicteto lo vivió en carne propia. Fue esclavo, no tenía nada, y aún así escribió las palabras más libres que existen. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, porque el único daño real que existe es el que ocurre adentro. Y adentro, si aprendes a mirar con claridad, tú eres el único que manda, no la voz, tú. Fermín Solórzano Ruiz murió a los 73 años en su taller de Pátzcuaro, con olor a cedro en las manos, y 3 generaciones de aprendices que aprendieron de él no solo a trabajar la madera, sino a trabajar algo más difícil todavía, a no creerle todo a la cabeza. Sus muebles llegaron a casas de 4 estados. Algunos todavía existen. Algunos seguirán existiendo cuando los que los compraron ya no estén.
Eso es lo que deja un hombre que aprende, aunque sea tarde, que la voz de adentro no tiene la última palabra. La última palabra siempre es tuya. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que pocos se atreven a ver. ¿Por qué el orgullo silencioso destruye más vidas que el fracaso visible? ¿Y qué enseña el estoicismo sobre la diferencia entre dignidad real y orgullo disfrazado de principios? No te lo pierdas.